El tema es, como dicen las escrituras, ese es el tema que me han dado. Y voy a leer un versículo que está en Juan 19:22. En Juan 19:22 hay un escrito que dice de la siguiente manera. San Juan 19:22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bien, allí vamos a meditar. Dice esta palabra también en San Juan 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, es importante que nosotros tengamos presente que cuando alguien deja algo por escrito, sobre todo si ese alguien tiene autoridad, ya sea civil, militar o espiritual, como en este caso, se da por sentado que lo que se escribe implica un compromiso, que queda como algo establecido formalmente o es un hecho real. Por lo cual los judíos, cuando se acercaron a Pilato, porque ellos no creían que el Señor Jesucristo fuera quien decía ser, pues le reclamaron, porque lo que Pilato escribió acerca de Jesús Nazareno, rey de los judíos, lo escribió en las tres lenguas principales de ese tiempo. Allí nos dice la palabra de Dios que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y esos eran los idiomas principales de ese tiempo. Porque además Jesucristo estaba crucificado en un lugar que era el cruce de los caminos principales de aquel tiempo. 3 continentes se unen allí en esa tierra donde Jesús fue crucificado. Así que tenía razón Pilato al escribirlo y dar razón de lo que allí estaba aconteciendo. Y entonces ellos están reclamando porque él puso ese título, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Bueno, allí estamos mirando la razón del reclamo, y es que ya estaba escrito y ese título es famoso desde entonces. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de lo importante que es lo que está escrito. Por eso nuestro lema, como dicen las escrituras, porque lo que Dios dice
no lo anda cambiando. Él dijo, y hará, dice la Biblia, y hará. Entonces nosotros podemos mirar que cuando el Señor dice algo, se cumple. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí está hablando Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Lucas recoge esta porción de lo que Jesús dijo acerca de sus padecimientos, Y luego el Señor mismo, en un encuentro que tiene ya resucitado con dos hombres que iban camino de Emaús, les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, lo que se escribió se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Cuando uno lee la carta a los Corintios, capítulo 15, hay una porción de la Biblia que a mí me gusta bastante. Y es cuando dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces note usted que lo que está escrito es un compromiso, aún en lo que Dios dice, porque el evangelio no está realizado de cualquier forma, sino que nos muestra que hay un plan que parte de un pacto y que está escrito, está consignado en unas escrituras. Y entonces, claro, por eso la palabra de Dios dice que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras de Dios no pasarán. Esto que está escrito, los que estudian la Biblia y la historia de las escrituras saben que a pesar de que muchos han tratado de desaparecer estos escritos, no lo han logrado. No lo han logrado. Ya desde antes, en el capítulo 34 de Éxodo dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, note usted que Dios le dictó una ley al pueblo de Israel por medio de Moisés y las escribió. El dedo de Dios escribió en unas tablas de piedra y dejó consignada la ley y los mandamientos que le servirían al pueblo para su gobierno. Más adelante dice que ni una jota ni una tilde de esa ley pasarían sin que se cumpliera. Sin que se cumpliera. Bueno, la ley, los profetas y los salmos, así decían de Jesús cuando querían corroborar que era real, que Jesús era el que habían de esperar. Hemos hallado a Jesús, de quien hablan los salmos y los profetas, y aquel hombre, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le dijo, ven y ve. Porque aquel era un hombre maestro de Israel y entonces él conocía. Y por eso le están diciendo lo que le están diciendo. Muchos no creían en Jesús. Y en su tiempo Jesús tiene que decirles, consultad las escrituras, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y era porque ellos no aceptaban a Jesús como quien era, Dios manifestado en carne. Pero entonces Jesús les manda a escudriñar las escrituras, porque él les decía, de mí habló Moisés. De mí habló Moisés. Claro, acontecía que Jesús estaba, como digo yo a veces, en modo hombre, y hacía también el papel, porque es el perfecto hombre, que creían que era otro, que no era Dios, porque estaba desarrollando un rol como hombre. Y entonces lo hacía muy bien, se cansaba, sudaba, porque alguien una vez me dijo a mí, un muchacho me dijo, hermano, es que a mí no me gusta sudar. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer? Los hombres sudamos. Porque ahora se inventaron unos antitranspirantes para que usted no sude, pero es que todos tenemos glándulas sudoríparas, porque así nos creó Dios. Pero dice que Jesucristo sudaba, porque era un verdadero hombre. Y eso así está escrito. Jesús dormía porque estaba en el rol de hombre. Jesús se cansaba como hombre. Entonces es importante ver que eso era necesario así. Eso era necesario. Porque ahí lo dice, que el Señor nos preparó todo eso antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, porque así lo dice la palabra de Dios. Que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entonces, así se escribió, y todo lo que se escribió, que estaba planeado por Dios desde el principio, se fue cumpliendo, se ha ido cumpliendo. Se ha ido cumpliendo. Y por eso estamos nosotros aquí en esta mañana. Cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, el Señor respaldó sus acciones con este dicho: escrito está.
escrito está. Y de esta manera le recordó principios que nos sirven a nosotros para tener una excelente relación con Dios. Como primera medida le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un principio. Luego, entonces, estamos seguros con base a este escrito, que no es el pan material a lo que debemos, lo que sustenta nuestra vida. O sea, no es lo que comemos ni es lo que bebemos lo que sustenta nuestra vida, sino el poder de Dios por su palabra. Noten ustedes que Moisés, la Biblia no dice, pues yo sé que algunos toman ese versículo para decir que Moisés ayunó 40 días y 40 noches, pero eso no fue el propósito. Dios no le dijo, suba a ayunar al monte. No. Él subió a hablar con Dios. Y no comió ni bebió por 40 días porque estaba en la presencia de Dios. Y entonces Dios le dice, porque a él es que le dice primeramente, Jesús lo que hizo fue repetir lo que estaba escrito acerca de Moisés, que lo dijo él mismo como Dios. En el principio dice, no, a ti te fue mostrado esto para que tú supieses que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Moisés estuvo 40 días sin comer, porque Dios lo sostuvo allí. Normalmente un hombre no puede durar 40 días sin comer, pero Dios sostuvo allí porque él estaba conversando con Dios y estaba en la voluntad de Dios allí en ese momento. Y duró 40 días sin comer. Entonces nosotros miramos que este principio sigue siendo así, porque cuando el Señor habla en el Sermón del Monte, Él dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Porque si Él sostiene a las aves del campo, que no valen mucho, entre comillas, ellas tienen un valor, pero valen menos que los seres humanos. El problema es que en este tiempo se han invertido las cosas y en este país la ley dice una pena más grande para los que matan una vaca o se roban el ganado que el que mata a una persona. Pero está escrito que nosotros valemos más que los pajarillos y que los lirios del campo. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, si Dios viste de esta manera los lirios, que ni siquiera Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Porque si usted ha observado un lirio cuando florece, en Barranquilla antes había bastante lirio. Yo me acuerdo que en el patio de la casa de mi abuela había lirios y habían unos lirios blancos, hermano querido, que eso, el blanco de esos lirios yo nunca lo he visto que lo hayan puesto como pintura en alguna parte. Pero era que tenía unos colores hermosos. Eran blancos con un centro amarillo que era un contraste extraordinario. Y el Señor pone el ejemplo y dice, ni Salomón se vistió como uno de estos lirios. Pero vosotros valéis mucho más que los lirios. Las aves del campo no caen a tierra, usted no las encuentra muertas ahí por cualquier manera, ¿no, señor? A menos que algún hombre las mate, pero usted no las ve que están tiradas en el piso porque no comieron hoy. Dice, si el Señor alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más a vosotros? Entonces, claro, cuando uno cree eso que está escrito y uno se despierta en la mañana, en la madrugada, a la hora que se despierta, dice, estoy vivo. Y si estoy vivo, Dios me puede dar la comida hoy. Porque la vida vale más que la comida. Y si Él me dio lo que era más, me dará lo que es menos. Entonces, la palabra de Dios así lo asegura. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Así lo dicen las escrituras.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, entonces estamos seguros con base a este escrito que no es el pan material o lo que bebemos lo que sustenta nuestra vida. De hecho, Jesucristo dice, trabajad por el pan, no por el pan que perece, sino por el que a vida eterna lleva. No os preocupéis que habéis de comer o que habéis de vestir, pues vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, pues la vida vale mucho más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Eso está en Mateo 6, 25 al 34. Esos son principios. Claro, hay creyentes todavía que yo los he oído, dicen, no, yo no voy a la convención cuando se puede ir a una convención. Dice, yo no voy porque no tengo un vestido nuevo. Una vez mi esposa tenía un vestido muy bonito, ¿verdad? Verdaderamente. No porque lo tuviera mi esposa, sino que el vestido era bonito. Y era un vestido que valía $150. Multiplique el precio del dólar actual. Eso le da cierta cantidad de dinero. Nosotros no teníamos dinero para comprarlo. Le dije, oremos, que el Señor si quiere te lo da. Hermano, y lo rebajaron y lo pusieron en $1. Eso fue en el campo extranjero. Lo pusieron en $1. Y nadie se dio cuenta sino mi esposa, porque cuando ella lo llevó a la caja, se asombraron los que estaban en la caja, las muchachas que venían, oiga señor, ¿y cómo encontró usted esto si nosotros no lo habíamos visto? Y claro, eso fue de Dios, porque mi esposa que trabajó en almacenes de ropa cuando era adolescente, ella sabía que sus compañeras cuando veían una promoción de esas enseguida la cogían y la ponían aparte porque la compraban ellas mismas. Entonces, que la encontrara allí y nadie se hubiera dado cuenta, eso era de Dios. Y entonces, claro, tenía ese vestido que valía más de 300,000 pesos en moneda actual. Y todo el mundo le preguntaba, ¿y cuánto le costó? Pero ella no, yo le había dicho, no diga nada porque verá a ver lo que va a pasar. Pero una hermana insistió tanto y que la llevara donde lo había conseguido, que ella le dijo, hombre, la verdad es que, mire, aquí hay unas rebajas. Y entonces la hermana le dijo, no, pero es que el problema es que, hermana, que yo no me pongo algo que no valga menos. Cuando le dijo que valía $1, dice, yo no me pongo nada que valga menos de $50. Y era muy pobre, ni siquiera era rica para decir que tenía dinero y que lo iba a sorprender a uno. No, pues no era muy rica, pero decía que no se ponía menos de $50. Ella no sabía que el cuerpo vale más que el vestido. No era consciente de eso. Y cuando alguien dice, yo no voy a una parte porque no tengo ropa nueva, no es que la ropa puede ser muy vieja, pero quien le da el valor es usted, porque usted vale más que su ropa. Pero fíjese que al desconocer lo que está escrito y no creerlo, lo lleva a uno incluso a tener una mala economía. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. O sea que yo no me voy a sentir mejor por tener más dinero. Al contrario, la Biblia dice que la abundancia no deja dormir al rico porque cree que se la van a robar. Y no consiste, o sea, para un cristiano el bienestar no consiste en tener dinero. Para un servidor de Dios, su bienestar no consiste en tener cada día más dinero. Y por eso algunos, si no lo tienen, sufren. Porque piensan que por la cantidad de dinero es donde está su seguridad. Pero nosotros notamos que el dinero en Colombia cada día vale menos. Y entonces, si le pasa como a los vecinos que el dinero está muy devaluado, ¿qué haríamos? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré, por lo cual puedo estar seguro y decirlo, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces note usted que
allí está hablando y menciona varias veces la avaricia. Porque cuando tú deseas cosas que de pronto Dios no te quiere dar, y no te las quiere dar porque se pueden constituir en un sustituto de Dios, entonces tú vas a descuidar tu vida espiritual. Y por eso debemos tener conciencia de lo que dice la Escritura, porque entonces viviremos tranquilos. Viviremos tranquilos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, su confianza, yo lo libraré, lo glorificaré, le saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Así dice la Biblia. Con razón el salmista le decía, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien tengo mi confianza. Entonces, cuando uno sabe eso, nunca será idólatra, porque la avaricia es idolatría. Así lo dice el Nuevo Testamento en las cartas del apóstol Pablo, que la avaricia es idolatría. En segundo lugar, en la conversación con el diablo, Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En 1 Corintios 10 dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Porque, claro, ustedes conocen la escritura de cuando el diablo le dijo a Jesús, tírate desde el pináculo del templo, que escrito está, yo mandaré a tus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Pero el Señor le dijo, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Los israelitas tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto, despreciando lo que Dios les daba. Y tentar es tratar de inducir a alguien a que demuestre algo. Y si se le dice que demuestre algo es porque se duda de ese alguien. Por eso las señales, dice la Biblia, son para los incrédulos, no para los creyentes. Hay creyentes que se dedican a poner señales. Ah, es que Gedeón puso señales. Bueno, es que Gedeón no creía. Porque lo primero que él dijo, ¿cómo yo? Si yo soy el más pequeño en mi casa. Y mi casa es la más pequeña de las familias de mi tribu, y mi tribu es la más pequeña, y entonces todo era pequeño según él, porque él no quería aceptar el reto que Dios le estaba planteando, porque Dios, el ángel le había dicho, ve con esta tu fuerza, tú liberarás al pueblo. Y yo no, ¿quién dijo? Yo no puedo. Y entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a probar a ver si es verdad eso que tú estás diciendo. Yo voy a poner un vellón y si amanece con todo el rocío en el vellón y todo alrededor seco, entonces sí, me convence. Pero Dios le cumplió eso, pero cuando se lo cumplió, entonces dijo, bueno, ahora que suceda lo contrario, porque no quería ir, tenía miedo además. Si usted lee toda la historia, encuentra que él tenía miedo de ir, se sentía incapaz y entonces empieza a poner señales y a poner a prueba a Dios. Y Dios tan paciente le cumple todo eso y lo convence y lo lleva a que realice el trabajo que le ha puesto que haga. Pero eso no era porque era muy creyente, aunque después se convierte en un héroe de la fe, pero al principio él parece ser que él dudaba de que él fuera un héroe. Y entonces el que duda dice, no piense que va a recibir nada del Señor, dice Santiago. Así que las señales son para los incrédulos, dice la Biblia. Y es porque se duda. Entonces, nuestros abuelos volvieron a pecar contra Dios en pleno desierto, se pusieron en contra del Dios Altísimo. Se les metió en la cabeza poner a Dios a prueba y le pidieron comida a su antojo. Hablaron mal de Dios y hasta llegaron a decir, aquí en el desierto, Dios no puede darnos de comer. Dios no puede darnos de comer. Es verdad que golpeó una piedra y que hizo que brotaran grandes torrentes de agua, pero no podrá alimentarnos, no va a podernos dar carne. Entonces, cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos, pues no confiaron en él ni creyeron
que podría ayudarlos. Ese es el Salmo 78 del 17 al 31 en lenguaje sencillo. Entonces, a nosotros, primero a los Corintios nos dice que no seamos así. O sea, que no seamos así. Así está escrito para que nosotros sepamos que no debemos ser así, porque la Biblia recoge, en ella se escribe cosas para que las imitemos y otras para que no las imitemos. Dice, amado, imita lo bueno, porque el que imita lo bueno, dice San Juan, es de Dios. Pero el que imita lo malo es del diablo. Entonces, a veces incluso en una congregación, en el seno de la iglesia, puede haber personas que hagan cosas malas, pero eso no quiere decir que usted va a imitar lo malo. Dice, porque fulano de tal que tiene autoridad hizo tal cosa mala. No, no. La Biblia está escrito que tú debes imitar lo bueno, no lo malo. Porque el que imita lo bueno es de Dios, pero el que imita lo malo, así haga cualquier cantidad de cosas, es del diablo. Así lo dice la Biblia, clarito. El que imita lo malo es del diablo. Porque por eso nos han dejado escrito, eso fue lo que leímos al comienzo. Dice, se podrían haber escrito muchos libros. Hay muchas cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y entonces viene un Salvador y ese Salvador hizo todo lo que está escrito acerca de él. Eso nos da confianza a nosotros en esta palabra. Porque una de las preguntas en el ejemplo o en la parábola que Jesús dice acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, es que el juez injusto dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues no se sorprenda que cuando venga el Señor, algunos ya no creerán en lo que dicen las Escrituras. No, es que el otro día un predicador dijo que ahí hay equivocaciones. No, no. En la Biblia no hay equivocaciones. De pronto, algunos traductores han escrito algún comentario al margen de un versículo. Eso es posible. Pero todo el mundo se cree con derecho de conceptuar. Así que eso no es raro en que un copista haya puesto algún comentario o como le llaman una interpolación. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios está desvirtuada, ¿no? Porque la suma de tus palabras es la verdad. Cuando usted toma todas las escrituras, debe darle como resultado la verdad. Por eso cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a Tito, cuando Pablo le escribe a Tito, y esto lo digo para que usted no dude de lo que está escrito, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Fíjese cómo dice, conforme a la fe de los hijos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y entonces dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Cuando Lucas habla de su evangelio, del evangelio del Señor, que él escribe porque él lo escribió, entonces él dice en su primer capítulo, él comienza diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, que él investigó con diligencia, él averiguó bien, investigó desde su origen y luego que las escribió y las puso en orden, porque el evangelio es un evangelio de orden, Dios es un Dios de orden. Y entonces él las investigó bien y las aclaró y se cercioró y dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
Ahora yo las he puesto en orden, escritas en un orden, para que tú sepas en orden la verdad de todas las cosas. Entonces, un coordinador de educación cristiana, yo le insisto mucho, y allí creo que hay unos hermanos que están con ustedes congregados, que son coordinadores nacionales, ellos pueden dar constancia, yo les insisto mucho, nosotros somos educadores cristianos, no educadores seculares, no, cristianos. Y entonces, cuando somos educadores cristianos, si vamos a hacer arte, hacemos arte según lo que está escrito. ¿Por qué? Porque nuestra arte no es el invento ni el ingenio personal de alguien, es algo que viene de Dios. Si yo predico, la Biblia dice, predique las palabras de Dios, porque predicar es un arte. Algunos yo sé que le tienen miedo a la palabra artística, el área de artística, y yo he visto compañeros míos que se salen de la charla, porque no, ya van a hablar de arte. Esa poca gente se pone a hacer payasada, no, payasada se pone a hacer el que no anda en el espíritu. Pero el que anda en el espíritu le dice, Dios mío, ¿cómo predico? ¿Qué digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque predicar es un arte. Sí, señor. El arte de la predicación es la homilética. Y tiene unas reglas, tiene unas normas de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo en orden. Entonces, porque hay un arte que es un arte escrito. Hay un arte bello y hay un arte que es lúdico. Y entonces la escuela dominical lo hace. Pero claro, si hay un maestro que no ora ni lee la Biblia, pues seguramente saldrá cantando Los pollitos dicen pío, 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 para entretener a los muchachos. Pero no hará lo que el Espíritu le guía a hacer para que esos muchachos se sujeten. Y entonces él dirá, es que esta clase es la más difícil. Ah, porque es que no es con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la investigación, fíjense que allí dice que Lucas investigó, porque algunos dicen, ¿por qué hay un comité, un área de investigación y desarrollo? Lucas investigó la verdad de las cosas y las puso en orden y ahora escribe y nosotros tenemos escrito lo que ha sido ciertísimo, ciertísimo. Por eso lo creo. Porque cuando Pablo dice que él declara el evangelio que ha recibido, en el cual perseveramos, y si lo retenemos, eso que ha predicado, dice, somos salvos, si no creemos en vano, y yo me agarro de ahí. Ah, ¿por qué? Porque lo que dice de Jesús al final del antiguo pacto, lo viene diciendo desde el principio. Y usted lee todas las escrituras del Antiguo Testamento y usted encuentra lo que se habla de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Así está escrito. Entonces, cuando me toca a mí defenderme, muchas veces me he quedado callado. ¿Por qué? Porque mi Señor lo hizo. A veces es mejor quedarse callado que intentar defenderse, porque defendiéndose uno se enreda más. Pero Jesús no abrió su boca como un cordero y era Dios. Y le decían, cuando le taparon los ojos, le daban de bofetadas, le jalaban la barba, lo escupían y decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Y mi maestro, mi guía, no dice que él dijera algo. Cuando Pedro escribe, Pedro que al comienzo se defendió porque no andaba en el Espíritu, no había recibido el Espíritu Santo, dice que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús tuvo que sanarle la oreja al hombre. Pero Pedro dice, ¿quién cuando le vituperaba? No contestaba con vituperios. ¿Quién cuando lo maldecía? No contestaba con maldición, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. ¿Ah? Y entonces después de eso dice, hermanos, honren al rey. Y el rey era Nerón, imagínense, los estaba achicharrando a todos y los estaba echándoselo a los leones. Si usted lee la historia, era así. Nerón fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Y entonces Pedro en su tiempo escribe eso, honrad al rey. ¿Y por qué? Porque ya el Señor Jesucristo le había enseñado cómo se honraba a las autoridades. Bendito sea el Señor. Así que nosotros podemos armarnos de lo que está escrito para tener una vida transformada. Porque es la palabra la que hace ese efecto transformador en nosotros.
Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. Y esa palabra ahora la tenemos escrita. Así que si está escrita, es porque el Señor quiere que nosotros tengamos una constancia de que lo que se dice de Él es verdad. Por eso dice, Juan ningún milagro hizo, pero todo lo que dijo, y eso está consignado en las Escrituras, de Jesús es verdad. Entonces nosotros también hemos creído en esa Escritura y por eso es que estamos hablando aquí. Por eso estamos hablando aquí. Entonces a nosotros el Señor por su palabra, lo que está escrito, allí encontramos consignado que no seamos como los que actuaron mal. Y por eso en la Biblia de lenguaje actual dice, nunca trates de hacer creer a Dios o de hacer caer a Dios en una trampa. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. O sea, no tientes a Dios. Por último, en esta conversación que Jesús tiene con el diablo, Jesús es llevado allá a un monte alto y entonces le dice, mira, aquí están todos los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo. Y te los voy a dar a ti si te postras y me adoras. A mí me sirve eso para muchas cosas, porque Juan dice el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos mundanos, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a mí me da como base eso para aconsejar muchas veces. Una vez mi hijo me dice, papá, mire, el maestro de música mío me dijo esto y esto, porque él estaba sirviéndole al Señor en el extranjero. Y entonces él se puso a estudiar, él quiso perfeccionar el bajo y se consiguió un maestro famoso, un maestro cubano, y lo empezó a enseñar las profundidades acerca del bajo y aprendiendo él y viendo su maestro que era bueno, según el maestro, entonces le dijo, muchacho, tú tienes un tesoro aquí. ¿Ah? Si quieres, te propongo algo. Tú quieres ganar dinero. Vámonos y te llevo. Yo conozco gente y nos van a contratar. Así como tú tocas, nos contratan allá en los yates de lujo. Vamos a llenarnos de dinero, de dólares. Bueno, mi hijo estaba en una obra pequeña en México, en la ciudad de Querétaro, comenzando una obra. Y no era precisamente que estaba holgado económicamente. Entonces, con esa propuesta, imagínense, que acá sí había plata, que esa música que él, cuando me está contando eso, mi hijo, ten cuidado que ese es el diablo, le dije yo. No porque yo sea espiritualista ni porque todo se lo atribuye al diablo, no. Pero es que hay cosas que la escritura nos da a entender enseguida, que es que te están mostrando los reinos del mundo. A los músicos sufren de esas tentaciones, porque les ofrecen, no, que mejor en lugar de la iglesia, que no les dan nada, vea, venga, que en la discoteca tal ahí sí le pagan bien. ¿Ah? Venga, que acá, vea, si usted graba con fulano de tal, usted se vuelve famoso. Pero hermano querido, eso pasa. El que hace lo que está escrito es el que permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Porque sí, hay muchas tentaciones, como decía un pastor amigo mío. Oiga, el mundo es bonito, decía él. Y claro, sí, es bonito. Si usted recorre las ciudades del mundo, se dará cuenta que hay cosas muy bonitas. La religión del mundo, esa es bonita, es hermosa. Pero mi amigo decía, hermano, pero no salva. Porque aquí se trata, en la educación cristiana, de salvar y de conservar lo que se salva. El lema y la visión de nuestra iglesia es alcanzar a todos los que podamos. Y a esos que alcancemos, formarlos. Y a esos que formemos, usarlos. ¿Por qué razón? Porque ese es el plan, el propósito de Dios que está consignado en las Escrituras. Si no erréis, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varón, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Dice, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, qué bueno, porque eso está consignado así.
y nosotros lo creemos. Entonces, es fácil ver cuando el diablo trata de tentarnos y llevarnos a que adoremos a otro que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso un coordinador de educación cristiana, un miembro de educación cristiana, siempre debe estar seguro que lo que está escrito le puede mostrar, le puede guiar cómo hacer sus actividades, cómo hacer sus programas, cómo elaborar un proyecto. Pues usted quiere saber de proyectos. La Biblia dice cómo hacer un proyecto. Dice el que va a construir una torre se sienta. Así está escrito. ¿Y qué se sienta a hacer? No a perder el tiempo, no. Él se sienta y calcula los costos de la torre que va a construir. Y mira si tiene suficiente dinero para construir la torre, pero si no tiene, entonces mejor deja las cosas ahí quietas y se libra de un prejuicio. O si va para la guerra, dice, ¿quién que va para la guerra y tiene 10,000 soldados y ve que el ejército que viene contra él tiene 20,000? Pues mejor hace la paz. No comienza a pelear una guerra que usted no va a poder ganar. Eso dice Jesucristo. Entonces, bueno, el que ya se quiera empecinar en lo contrario, cada uno sabe en qué cree. Pero está escrito así. Entonces, ¿cómo nos sirve creer en lo que está escrito? ¿Ah? Porque el diablo quiso decirle a Jesús, mira, todos estos reinos te los voy a dar, pero póstrate y me adoras. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Por qué la Biblia dice, está escrito? Entonces, adoren a Dios y obedezcan no solo a él. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces a Dios se le adora amándole con todo el corazón, con el alma, con la mente, con todas las fuerzas. ¿Ah? O cuando no le atribuye a Dios cosas sin falta de propósito, ni el destino de tu vida al diablo ni a ningún otro. Porque Job adoró a Dios. ¿Y cómo lo adoró? Porque allá al final del capítulo 1, Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces dice que aunque perdió todo lo que tenía, hasta los hijos, y la mujer que fue la que le quedó lo insultaba y le decía, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, él está diciendo, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, y no le atribuyó ninguna falta de propósito a Dios en lo que hizo, sino que adoró a Dios, porque no le atribuyó ninguna falta de propósito, o sea, ningún despropósito. Un hombre que creía lo que Dios le había dicho. Porque él llega un momento en su desesperación y todo, pero llega un momento en que dice, aunque me matare, aquí lo espero. Yo sé que mi Redentor vive y que aún en esta mi piel deshecha, en mi propia carne, he de ver a Dios. Entonces era un hombre y nos dejó allí escrito que en medio del sufrimiento y en medio de que se pierdan cosas, negocios, lo que sea, o programas de trabajo, uno puede adorar a Dios y estar confiado en que lo que sucede no es porque Dios sea arbitrario ni que le falte propósito. Siempre Dios hace algo, con algún propósito lo hace, porque la Biblia dice que no hemos sido llamados a servir según o conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Entonces Dios, siempre que sucede algo a nuestras vidas, algún propósito tiene. Y qué bueno que nosotros podamos adorar a Dios. Cuando un coordinador encuentre, no, es que el hermano directivo no me deja pasar el programa, órele a Dios. Y diga, mira, Señor, yo creo que tú me diste este programa. Así que persuade a mi directivo, a mi superior, a que acepte el programa si es tuyo. Y si no, que se me olvide y se le olvide a él. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque así lo muestra la Biblia. Estudia la vida de Nehemías. Nehemías tuvo muchas contrariedades para hacer, y a mí siempre, yo me acuerdo, así me digan, hermano, otra vez está repitiendo lo mismo. Bueno, es que yo no me cansaré de repetir lo mismo y entre más viejo me pongo, menos pena me da.
porque los viejos repetimos lo mismo siempre. Esa es la fama que tienen los que ya tienen cierta edad o los que tenemos cierta edad, que empezamos a repetir, a recordar. Cuando mi papá tenía 80 años, iba para más adelante, siempre me decía, mira esto tal día, y me repetía lo mismo. Y mi abuelo, no se diga, me repetía las cosas. Y me decía, vea, mi hijo, usted es pastor, pero mire, yo sé que usted sabe más que yo, pero siéntese aquí y lea. Y me abría la Biblia y que lea aquí, porque yo sé que usted sabe más que yo y que usted es pastor, pero lea aquí, mire lo que está escrito aquí, me decía. Me ponía a discutir conmigo, me ponía a leer las escrituras. ¿Por qué? Porque eso es lo que convence. Y entonces yo me fui al campo extranjero, a la obra misionera, y la primera persona que el Señor me permitió hablarle del evangelio era un hombre que yo en ese momento no lo sabía, pero era molestoso, peleonero, como dicen, era una peste en el sector donde vivía. Y yo no sabía, pero allí fue que Dios me mandó. Y entonces cuando él quería reclamar, Dios me puso en el corazón, muéstrale lo que está escrito. Y yo abría la Biblia y dice, lea aquí, Señor. Y vea que, y lea aquí, Señor. Y cada vez que iba a decir algo, lo callaba diciendo, lea aquí, y leía, y leía. Y bueno, Dios tenía un propósito, porque cuando yo salía de ahí, entraba un hombre que era amigo de él, que creía en otra cosa, y le quería sacar, como los pájaros en la parábola del sembrador, se quería comer la semilla. Y cuando él se enteró que el hombre se iba a bautizar, le dijo, hombre, genio, ¿tú qué vas a hacer? Mira, ese colombiano tiene que ser mafioso o narcotraficante o quién sabe qué plaga será y tú te vas a bautizar y le vas a creer. Y dice, no, es que yo no le estoy creyendo a él. Él todo lo que me ha dicho me lo mostró y está escrito en la Biblia. Y es como dice la Biblia, no como tú dices, yo no quiero ser vendedor de revistas, así que me voy a bautizar donde ese hombre está diciendo y como él está diciendo, porque así me lo mostró que dice la Biblia. Hermano querido, cada día uno se convence más que no es como dice la filosofía mundana, ni como dice la psicología secular, es como dicen las escrituras. Como dicen las escrituras, y lo hemos visto, y cuando predicamos lo que está escrito, las personas se convierten, porque nosotros no buscamos seguidores, nosotros no somos influencers, ni celebrities, ni youtubers, nosotros somos predicadores del evangelio, educadores cristianos. Entonces, por eso hablamos de Cristo y de cómo Cristo hizo, y que hizo como estaba escrito, porque todo lo que hacía Jesucristo lo hacía porque así estaba escrito. Por eso les manda a decir, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Porque yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Ah? Tú conoces a Moisés y tú no tienes 50 años. Y dices, antes que Moisés fuese, yo soy. Y Moisés habló de mí. Ay, ¿cuándo habló Moisés de ti? Bueno, vayan a las escrituras allá de Deuteronomio 18:15 dice, profeta como a ti les levantaré y pondré mis palabras en su boca y él hablará esas palabras que yo pondré en su boca en mi nombre y el que no oyere esas palabras que él hablará en mi nombre será cortado de raíz. Y encuentra usted acá en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista diciendo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Les está anunciando, ahí viene el que habló Moisés. Y ellos se extrañaban porque él decía, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Oiga, cuando mi papá trabajaba, yo no estaba trabajando, yo estaba estudiando. Pero Jesús es el Padre. Yo y el Padre uno somos, les dijo. Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Y por qué lo decía así? Porque así está escrito de él, que él iba a hablar en el nombre de su Padre. Por eso en San Juan 17 comienza diciendo, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, es importante que uno sepa lo que está escrito, cómo está escrito y por qué está escrito, porque así como está escrito, se va a cumplir. Entonces, nosotros no podemos atribuirle despropósitos a Dios. Termino diciendo lo que Juan escribe en el capítulo 7:37. El que cree en mí como está escrito, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto habló del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces usted sabe que todo el que cree
como dicen las escrituras, termina hablando en lenguas. Porque así dicen las escrituras. Pero usted sabe que en este tiempo hay quien dice, no es necesario recibir el Espíritu Santo. Póngalo a servir así, para que se anime. No, al contrario. Al contrario. Si usted pesa 60 kilos y lo ponen a pelear con Mike Tyson, que pesa 200 libras, lo masacra, hermano. Así que primero hágalo subir de peso. Y el peso a nosotros, la competencia nuestra proviene del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto y me seréis testigos en todo el mundo, en cualquier parte, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ustedes me serán testigos, se llenarán de poder y serán mis testigos. Porque un hombre que quiere hablarle al espíritu de otro hombre necesita tener espíritu, porque uno no da lo que no tiene. Pedro y Juan dijeron, de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que lo levantaron y al instante se le afirmaron los tobillos y aquel hombre comenzó a saltar, a brincar y a alabar a Dios. Y así entró al templo para demostrar que los tobillos estaban hechos nuevos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de Jesús, que es Dios sobre todo, bendito por los siglos, amén. Fíjese usted que Felipe le habló al eunuco y cuando el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿Ah? Y él dijo, yo creo. Y entonces descendieron ambos del carro y le bautizó. Qué bonito que nosotros podamos creer en Jesús, como dicen las Escrituras, porque siempre viviremos llenos del Espíritu Santo. Pero en este tiempo dicen algunos, no, es que no es necesario hablar en lenguas. Pero escrito está que todo el que recibió el Espíritu Santo habló en lenguas. No, pero es que cuando uno se bautiza en agua ya recibió el Espíritu Santo, porque recibió a Jesús. Pero eso no dice la Biblia así. Eso hay que explicarlo de otra forma, porque dice que Felipe predicó el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y se convertían hombres y mujeres y hasta el brujo se bautizó porque él decía que yo tengo el poder de Dios, pero cuando oyeron a Felipe, los que predicaba Felipe, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se convirtieron al evangelio y él los bautizó. Pero entonces se enteraron en Jerusalén y dice que solamente así habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero ninguno había hablado en lengua, no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces Pedro y Juan, imponiéndole las manos, oraron por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que ni quería ir, Dios lo convenció, porque cuando les está diciendo que hay realmente perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, ellos comienzan a hablar en lenguas. Y entonces Pedro puede decir, ¿y quién impide que estos sean bautizados? También como nosotros, mire, están hablando en lenguas y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese que está haciendo y diciendo que son dos experiencias diferentes. Así que usted dice, ay, ¿cómo sabemos? No, es que dice, y Pedro y los que estaban con él los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y si se va a Hechos 19, Pablo se encuentra con los seguidores de Juan y dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y entonces le dice, ¿cuál Espíritu Santo? Dicen ellos, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y dice, pues Juan habló de Jesús, el que venía después de él. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Dice, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ¿usted a quién le cree? ¿A lo que dicen las Escrituras o a lo que dice cualquier predicador por ahí trasnochado? Pues yo le creo a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, esta experiencia es para los que están lejos, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, a mí me llamó Dios, debo bautizarme en el nombre de Jesucristo, debo recibir el bautismo del Espíritu Santo, debo perseverar y no creer en vano, debo hacer lo que está escrito. Así entonces los que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo. Y me adueño
de las palabras del apóstol Santiago, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No dude de la palabra, porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso nos toca a nosotros los educadores cristianos, y que los que hemos enseñado hayan creído bien, porque le hemos enseñado en orden y en forma cristiana, los principios cristianos. Para que cuando venga el Hijo del Hombre haya alguno a quien arrebatar, porque él viene otra vez. Fíjese lo que decía Pablo, y ya con esto concluimos. Asidos de la palabra de vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque me sacrifiquen, aunque me hagan un mártir, dice él, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Entonces a mí me agrada mucho eso que él dice. Agarrado, asido, dice la versión antigua, agarrado de la palabra de vida. Agárrese de la palabra, de lo que está escrito. Agárrese. A mí una vez una persona endemoniada, yo me le acerqué porque estaba haciendo desorden y causando molestias y haciendo correr a la gente en un culto, y yo me acerqué y me dice el endemoniado, me dice, ¿qué? ¿Me vas a reprender en el nombre de Jesucristo? Y le dije, claro, en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice que los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, así que te voy a reprender en el nombre de Jesucristo, diablo mentiroso. Que de aquí no salgo, que no sale, tienes que salir. ¿Y por qué tengo que salir? Porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Hermano, y tuvo que salir. Porque yo le dije, bueno, si no sales me voy, y ahora espérame que ya vuelvo. Espérame que ya vuelvo. Le invoqué el nombre de Jesucristo y salió. Salió. ¿Por qué? Porque así está escrito. Yo hago lo que está escrito, ¿y usted? Porque eso es lo que da resultado. Entonces démosle gracias a Dios. Y hagamos arte según como dicen las escrituras. Busquemos los recursos, como dicen las escrituras. Cantemos, como dicen las escrituras, salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Y por qué? Porque esa escritura habita, abunda. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones para que cantéis salmos, himnos y cánticos espirituales. Oiga, pero es solo así, como dicen las escrituras, y usted podrá ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a hacer tu voluntad, y tu voluntad la muestras en lo que está escrito, como dicen las escrituras, y entonces nos responderás según tu voluntad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo a todos.